Sin duda, la inteligencia artificial está tomando mucha fuerza en todas las redes sociales y en todo el Internet y en nuestra vida diaria. Recordemos que la inteligencia artificial es la combinación de algunos códigos o algoritmos planeados en propósito para crear máquinas que representen las mismas capacidades de todos los seres humanos, pero que desde hace muchos años está tomando mucha fuerza y hoy por hoy está presente en nuestras vidas. Y Excel no es una excepción. Anteriormente era muy difícil encontrar los códigos para algunas fórmulas o algunos trabajos que teníamos que hacer en Excel. Hoy en día es mucho más fácil con la inteligencia artificial, así que vamos a mirar cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en Excel. ¿Qué tal amigos? Les habla Marcelo Garzón. En esta oportunidad vamos a aprender a utilizar la inteligencia artificial para encontrar códigos, fórmulas y formularios en Excel. Por ejemplo, antes para encontrar una fórmula de buscar B, teníamos que recurrir a muchos recursos, a páginas web, a canales en YouTube y otras personas. Ahora con esta página de ChatGPT podemos encontrar códigos fácilmente. Por ejemplo, vamos a pedirle a ChatGPT, que es una inteligencia artificial, que nos busque el código para escribir la fórmula buscar B. Entonces vamos a escribirle: dime el código para la función buscar V. Le damos enter. Entonces nos empieza a decir la fórmula buscar V es una función en Microsoft Excel. Vamos a subir un poco, que se utiliza para buscar un valor específico en la primera columna de una tabla y luego devolver el valor de una columna adyacente en la misma fila. El código para la fórmula buscar B en Excel es el siguiente. Entonces miren amigos lo que está haciendo la inteligencia artificial. Nos está dando los códigos, nos está dando las fórmulas para poder agilizar nuestro trabajo. Donde valor buscado es el valor que deseas buscar en la primera columna de la tabla. Rango tabla es el rango de las celdas que contiene la tabla donde deseas buscar el valor. Número de columna es el número de la columna en la tabla desde la cual deseas obtener el valor correspondiente. Este número comienza desde 1 para primera columna de la tabla. Entonces vamos a representar en una hoja de Excel el código que nos está diciendo la inteligencia artificial de ChatGPT. Si podemos observar esta lista de unos nombres con las edades, queremos que cada vez que nosotros coloquemos aquí el nombre de cualquiera de estas personas nos traiga la edad. Este es el código que nos está dando ChatGPT y el código pues que necesitamos para hacer esa operación. Vamos a darle igual, buscar V, abrimos paréntesis, escribimos G17 que viene siendo la casilla donde vamos a buscar el nombre. Seleccionamos todo el cuadro que significa G3, H14, selecciona toda la tabla. Vamos a escribir el número 2 que es la segunda columna donde se encuentran los datos de la edad de la tabla que hemos seleccionado y finalmente vamos a escribir falso para que nos traiga el valor exacto de la búsqueda. Entonces la inteligencia artificial nos está dando el código por el cual nosotros podemos utilizar la función buscar V. Si deseas aprender mucho más de la función buscar V, en la parte de arriba te voy a dejar el enlace para que vayas directamente a mi clase en donde enseño a utilizar la función buscar V entre una y más columnas. Vamos a buscar otra fórmula con Excel utilizando la inteligencia artificial de esta página ChatGPT. Vamos a buscar los porcentajes. Dime la fórmula para sacar porcentajes en Excel. Empieza a buscar lo que nosotros le estamos pidiendo. Vemos que acá nos responde de la siguiente forma la inteligencia artificial. En Excel puedes calcular porcentajes utilizando la siguiente fórmula. Igual valor, el asterisco o el gato que le dicen en otras ciudades, en otros países, y porcentaje. Donde valor es el valor el cual deseas calcularle el porcentaje. Y porcentaje es el porcentaje que deseas aplicar al valor. Puedes escribirlo directamente como decimal, por ejemplo 0,1 para el 10% o
como porcentaje, por ejemplo, 10% por el 10%. Vamos a realizar este ejemplo en Excel para que entendamos un poco más. Si bajamos un poco más, nos dice un ejemplo. Por ejemplo, si deseas calcular el 20% de 500, puedes utilizar la siguiente fórmula. Vamos a escribir igual 500 asterisco 0.2 en Excel. Igual 500 asterisco, o sea, por 0.2 y le damos Enter. Observamos que nos da como resultado 100. Entonces, estas fórmulas que nos está dando la inteligencia artificial son muy precisas y las podemos utilizar constantemente para muchos trabajos y para aprender. En la parte de abajo nos dice, esto devolverá el resultado 100, que es el 20% de 500. Si deseas obtener el resultado en formato de porcentaje, puedes usar la función de formato de celda en Excel para aplicar el formato del porcentaje del resultado. Muy bien, entonces la inteligencia artificial llegó para quedarse en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestros estudios. Tenemos que saber utilizar la inteligencia artificial para sacar unos buenos resultados. De todas formas, personalmente opino que la inteligencia artificial no va a tener lo que los seres humanos tenemos por excelencia, que es el racionamiento, los sentimientos. Nosotros podemos analizar y podemos tomar decisiones a partir de algunos análisis personales. En conclusión, aunque las inteligencias artificiales son capaces de realizar tareas específicas y generar respuestas basadas en patrones de lenguaje o códigos, todavía hay muchas limitaciones en términos de comprensión profunda, conciencia, emociones, conocimientos actualizados, intuición, el sentido común y la toma de decisiones y habilidades físicas. Nosotros podríamos tomar decisiones según nuestras emociones o nuestro entorno. Quizás en un futuro la inteligencia artificial lo pueda hacer, pero por el momento nosotros tenemos esa cualidad como ser humano. Otra forma de utilizar la inteligencia artificial en Excel es la automatización con macros y Visual Basic. Las macros en Excel permiten automatizar tareas repetitivas y al integrar código en Visual Basic puedes escribir algoritmos personalizados que hagan uso de inteligencia artificial como los modelos de Machine Learning y la automatización de tareas de limpieza de datos. El Machine Learning, si eres programador, puedes usar Visual Basic para llamar a modelos de aprendizaje automático que hayas entrenado en Python o R y luego importar los resultados a Excel. En las tareas, el uso de Visual Basic para limpiar y procesar datos de manera más inteligente utilizando algoritmos de inteligencia artificial o técnicas de procesamiento de lenguaje natural NLP. También podemos utilizar herramientas como Power BI, que es una herramienta complementaria de Microsoft que se integra con Excel. Utiliza capacidades de inteligencia artificial para hacer análisis más profundos y visualizaciones interactivas. También tenemos las opciones de Python y Power Query y también Jupyter. Con estas herramientas podemos agilizar muchos trabajos en Excel. De todas formas, la inteligencia artificial llegó a nuestras vidas en este 2023, 2022, 2023 para quedarse y espero que les den una buena utilidad para poder solucionar muchos problemas de nuestra vida diaria. Recuerden visitar mi canal donde doy clases de Excel, Word y sistemas. Que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial de Excel.